Buenos días, jóvenes de segundo año. En el penúltimo viernes de nuestras clases, me da mucho gusto saludarlos. El año se fue rapidísimo. En lo personal, no he sentido que haya sido mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, prácticamente estamos en la recta final. Yo espero que hasta el último día de exámenes del cuarto periodo sigan trabajando con el mismo empeño, con la misma dedicación que lo han hecho todo este tiempo, y sé que eso traerá excelentes resultados. Los animo a que den lo mejor de ustedes en cada clase que falta y en cada evaluación. Antes de hacer un repaso sobre las clases que hemos visto en este cuarto periodo, vamos a dedicar un par de minutos para hablar de algo que yo considero que es muy importante en nuestra vida estudiantil, familiar e incluso en la vida laboral. Y me refiero al trabajo en equipo. Este tema lo trataron en las clases del día lunes, pero como les repito, yo sí considero que es importante seguir reflexionando sobre él, porque trabajar en equipo me asegura que voy a conseguir el éxito en aquello que yo quiero obtener junto a otras personas que tienen el mismo fin. Por eso les decía, yo considero que el trabajo en equipo se puede aplicar a todos los ámbitos en la vida, en el colegio, en el trabajo, en la familia, porque todos tenemos objetivos o metas comunes y cada quien va a aportar sus habilidades, sus destrezas para tratar de conseguir aquello que todos queremos. Así que practiquemos el trabajo en equipo. Todos somos diferentes, todos tenemos distintas cualidades, distintas habilidades. Sepamos aprovecharlas. Y de esa manera obtendremos un beneficio para todos. En el caso de los que el otro año van para la universidad, el trabajo en equipo va a ser fundamental para que usted vaya teniendo éxito en cada una de sus materias. Para los que continúan en tercer año un bachillerato técnico, el trabajo en equipo va a seguir siempre presente y hay que hacerlo de la mejor manera para que el beneficio sea para todos los miembros. Y recuerde también que en su casa, con su familia, también son un equipo. Así que esto no lo vamos a dejar de lado al salir de clases, sino que siempre debemos practicarlo. Les decía que este día tenemos que hacer un repaso, una retroalimentación de los 3 contenidos que ya estudiamos y que esto corresponde a la literatura actual: poesía, novela y teatro. Aquí tenemos en grandes rasgos la literatura actual. La podemos dividir en los mismos géneros literarios de siempre: poesía, teatro y novela. Pero ¿qué ocurre con estos géneros en la actualidad? Cada uno de ellos tiene características propias, pero creo que son más abundantes las características comunes que tienen estos géneros
en nuestros días. Si usted recuerda, a lo largo de todo lo que ha estudiado en literatura y en lengua también, cada periodo de tiempo ha sido muy marcado en cada uno de estos géneros. Incluso en algunos periodos literarios ha sobresalido un género más que el otro. En nuestros días, esta característica no se da. Incluso no podríamos decir que tenemos determinado movimiento literario debido a las características actuales que no son uniformes. Entonces, estos tres géneros se comportan, digamos, muy distinto a como fueron en épocas anteriores. Por ejemplo, comencemos recordando la poesía actual, que quizás es el género que da un poco más de trabajo desarrollarlo. En periodos de tiempo anteriores, por ejemplo, si yo recuerdo el conceptismo, el culteranismo, son poesías muy complicadas de escribir. Necesito abundantes recursos. Pero en la actualidad, yo me puedo centrar, por ejemplo, en la poesía de la experiencia, que como su nombre lo dice, va a tratar o va a hablar sobre lo que a mí me ocurre en el diario vivir, de lo que yo quiera. Por ejemplo, en el poema que yo les compartía, hablaba de un día viernes, de cómo el autor se sentía un día viernes, de cómo concebía un día viernes, y al final termina dándole un toque emotivo o un toque romántico. Pues bien, los jóvenes, por ejemplo, que ya se tomaron su fotografía de promoción, perfectamente podrían escribir un poema de la experiencia que sintieron, qué emoción reinó en ellos ese día tan importante donde dieron prácticamente culminada toda su vida en el colegio para aquellos que vienen desde escuela infantil, por ejemplo. Creo que sería muy bonito conocer qué sintieron, qué pensaron. O tal vez quiero hablar de las cosas nuevas que he aprendido en estos meses, que hemos tenido que cambiar o adaptarnos en muchas cosas, desde celebrar los cumpleaños en forma virtual, por ejemplo, hasta andar cargando una mascarilla y alcohol gel cuando salgo a la calle. Todas estas cosas cotidianas que me ocurren a diario, buenas o malas, constituyen la poesía de la experiencia. Y yo les decía en el video de ese tema que considero que es la más amigable para trabajar para alguien que no es necesariamente un experto en poesía, porque no requiere de rima, no requiere muchas reglas, sino que es una escritura libre, donde yo voy a expresar mis sentimientos, mis pensamientos, y no constituye una poesía reglamentaria. La culturalista sí, porque me voy a evocar a algún movimiento literario en específico y voy a respetar esas características. Ahí dependerá del movimiento que yo elija.
Y la poesía del silencio, esa sí requiere mucho más estudio, mucha más técnica, porque, como recordarán, consiste en que lo que no se menciona o lo que no se dice en el poema es lo más importante. También hablábamos que actualmente son muy populares las antologías. Una antología es la recopilación de poemas de un autor, y esto se da porque en la actualidad hay personas a las que gustan de leer poesía clásica más que todo. Por ejemplo, en la literatura española, una de las antologías más populares es la de Antonio Machado, que recoge muchos de sus poemas y que incluso algunos son autobiográficos. Por esa razón, las antologías en la actualidad son populares. Tenemos el teatro en la actualidad, y me parece que lo más sobresaliente del teatro en nuestros días es esta nueva forma, el happening, porque yo puedo improvisar teatro en la calle, al aire libre. Solo necesito mi vestuario, mi utilería, y yo puedo improvisar. E incluso puedo hacer partícipes a otras personas para que también desarrollen ese gusto por el teatro. Puede ser el tema que a mí me parezca bien. Puede ser un tema cómico, puede ser un tema trágico, puede ser un tema político. Actualmente no hay realmente ninguna restricción en el teatro para las temáticas, y cuando ya hablamos de una puesta en escena formal, sí es posible que alguna obra recree periodos de tiempo anteriores, como la Guerra Civil Española. Veíamos que era uno de los tiempos que más era recurrente en las obras de teatro, pero esto es para tener un fondo histórico, para tener un trasfondo. No necesariamente constituye una crítica. Si el tema de una obra produce en el espectador cierta opinión, es una ganancia. Pero realmente en la actualidad el teatro no busca criticar. Yo diría que quizás busca presentar una realidad, y ya depende del espectador la opinión que tenga sobre el tema que se está mostrando. Recordamos que el teatro ha tenido una apoteosis. Si lo ubicamos en tiempo, estamos hablando de los años 80 a la fecha, y esa apoteosis consiste en la exaltación de las obras de algunos autores que tenemos acá, como Valle Inclán, García Lorca, Calderón de la Barca, que en su tiempo no fueron tan reconocidos como lo han sido en años posteriores. Por esa razón es que al día de hoy podemos encontrar en funciones de teatro, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba, Luces de Bohemia, el Gran Teatro del Mundo y cualquier otra obra clásica de esos autores. También es importante recordar que
Actualmente el teatro es un espectáculo para todo público, sin ninguna distinción social o económica, y que puede asistir quien guste, que siempre se mantiene con el concepto de que es una actividad para personas muy cultas, interesadas en el arte, pero que ya no hay ninguna restricción económica o social, y que incluso hay teatro específicamente para niños. Ya hay obras de teatro dirigidas a este tipo de público, digamos, que en años anteriores, en periodos de tiempo anteriores, no se concebían, no existían. Y llegamos a la novela actual. Aquí yo le presentaba algunas de las obras que se leen en nuestro programa de estudios, hablando específicamente de literatura española. Ahí le presento obras de tercer ciclo y de bachillerato. Harán falta algunas, pero solo es para ejemplificar y recordarles. Vi que en el video de la clase hay quienes recordaban, por ejemplo, al Rey Transparente y decían, ¡ay, el Rey Transparente! Y sí, realmente es una de las obras que a mí también me gusta mucho. Me alegro de que pueda mantenerse en el programa de estudios porque considero que es una historia bonita. Tendrá, ¿verdad?, muchas cosas de fantasía o que de pronto podemos interpretarlas como no son, pero es una historia bonita y que además queda muy bien para estudiar algunos aspectos de la Edad Media. Así que esa ha sido una de mis obras favoritas. Luego tenemos La ridícula idea de no volver a verte, que trata un tema con el que lastimosamente en algún momento vamos a tener que enfrentarnos, y hablo del duelo, pero la autora de una manera muy ingeniosa ha tratado de mostrarnos a través de su propia experiencia cómo sobrellevar el duelo, cómo poder reponerse, cómo poder abordar esta situación tan difícil, y me encantó que está basado también en una mujer que ha dejado un gran legado científicamente hablando. En lo personal puedo comentarles que aprendí más sobre Marie Curie y que me gustó mucho en la forma en que la autora va mezclando y va eh, tejiendo una historia con la otra. Eso me gustó mucho. Algunos dijeron que era una obra muy feminista y que era muy exagerada. No lo sé, pero a mí sí me gustó. Y tiene muchas frases que son realidad, que las podemos aplicar a nuestro diario vivir. Y tenemos también la obra Palmeras en la nieve, que esta es de tercer año, será la bienvenida para los terceros electrónica y conta del próximo año. Es una obra que nos habla de la colonia española en África. También es una obra de la que yo aprendí mucho porque no conocía muchos aspectos de la llegada de españoles al territorio de África. Entonces, espero que
les guste. Sí es un poco extensa, pero eso se debe a que la historia es súper interesante y yo les prometo que no se siente la lectura porque se pone muy, muy emocionante y uno quiere seguir leyendo a ver qué pasó. Entonces no se siente la extensión de la obra. Esos son 3 ejemplos de cómo los autores de nuestros días pueden tomar épocas pasadas, incluso personajes de tiempos anteriores, personajes reales, ¿verdad? Y dejarnos una enseñanza, mostrarnos algo a través de la literatura. Veíamos en la clase que la novela actual hasta cierto punto se ha convertido en un producto de consumo, porque en muchas ocasiones las personas compran una obra o leen una novela porque han visto la película, porque se le ha hecho mucha promoción a la película. Entonces la gente dice, y hay una obra o hay un libro, entonces lo compran y no sé si lo leen, pero sí lo obtienen. Ese es, digamos, el motivo por el que en nuestros días la novela ha llegado a considerarse un producto de consumo y que está íntimamente relacionada con el comercialismo. Y recordamos sus características principales, que ahora las novelas quieren que la lectura sea algo placentero, que sea algo fácil de leer, que va a evitar el compromiso social y político, porque lo que buscan es captar público, no precisamente hacer una denuncia o crear un conflicto. No es así, aunque los autores sí utilizan la palabra escrita para sacar a la luz, digamos, algunas situaciones, pero no es como en periodos de tiempo anteriores, que incluso hay escritores que fueron perseguidos y tuvieron que exiliarse porque las denuncias que hacían eran muy graves o porque estaban en contra del régimen, etcétera. Ahora no es así. Hay una libertad total para escribir sobre cualquier tema social, político, religioso, de cualquier otra naturaleza. E incluso la popularidad de algunas novelas ha llegado a tal grado que se han creado series, no solamente películas, sino que se han creado series o telenovelas. Creo que más de alguno ha escuchado sobre La Reina del Sur, por ejemplo, que creo que en televisión tuvo un gran impacto, ¿verdad? ¿Quién no veía La Reina del Sur hace algunos años? También está la serie de El tiempo entre costuras y son novelas, son obras de autores españoles. El tiempo entre costuras es de la autora María Dueñas y La Reina del Sur es del autor Arturo Pérez Reverte. Y esos son, por poner algunos ejemplos de cómo la novela en la actualidad ha cobrado importancia y ha trascendido, digamos, a la televisión o al cine. Y que de esta manera quizás cumple su objetivo de reivindicar el placer de la lectura, porque las personas sienten interés por leer el libro de la serie que están viendo o de la película que está de moda.
Y con este breve repaso terminamos el día de ahora. El próximo video prácticamente va a ser para despedirnos. En el contenido hemos terminado y los felicito una vez más por todo su empeño. Agradezco su atención, cada uno de los comentarios que escriben en el chat, a los que desde temprano están presentes ahí escribiendo, reportándose. Muchas gracias por toda su atención. Cuídense mucho. Ya saben que me quedo por aquí unos 3 o 4 minutos más. Les deseo lo mejor, un feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.